Tenemos que estar literalmente preparados para un segundo nacimiento. Aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el segundo nacimiento. Es un aforismo milenario. Aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá el segundo nacimiento, que es el nacimiento de la individualidad. Tú como una creación tuya, pero tienes que responsabilizarte de ti. Esto es hermosísimo. Tenemos que estar preparados para este segundo nacimiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desarticulando el imaginario. Queremos aflojar la tuerca, aflojar el tornillo, que se colapse, que se genere este espacio de acción para que yo pueda introducir la autoobservación. Yo voy a poder introducir la autoobservación y a través de la autoobservación voy a poder introducir un elemento fascinante. Voy a cancelar el juicio y voy a introducir el amor en el sistema. Voy a introducir la percepción amorosa. Por eso me llamó tanto la atención este comentario de esta persona que me dijo: ayer logré ver mi huella de abandono con amor. Y dije, ya llegó con una intuición tremenda. Nada más tienen que saber cómo desmontar. Pero tengo que saber introducir el amor como la nueva actitud que me va a permitir transformar todo. Porque el sistema está contaminado, trae la toxicidad de la emisión de juicios, de las emociones negativas, y está generando un enorme sufrimiento. Vamos a aflojar de ambos lados para poder introducir la autoobservación, porque la autoobservación es el método, anótalo, más dulce, más eficiente y más profundo para desmantelar el imaginario. No va a ser una lucha sangrienta dentro de ti, en absoluto. Va a ser una disección elegante, una disección espiritual. Voy a tomar un láser y voy a sacar un perfil mío con todo el amor, con toda la delicadeza, y voy a transformarme. Voy a lograr esta absoluta transformación con una gran elegancia, con una gran serenidad, con una gran precisión. Así que los voy a invitar a esta reflexión para que comprendamos la cirugía que vamos a realizar. Una cirugía espiritual muy fina, muy elegante, que cualquiera de ustedes puede llevar a cabo. Simplemente tienes que estar presente y tienes que saber qué tienes que observar, cómo vas a proceder y entonces movernos en esa dirección. Tenemos aquí una acción fundamental: comprender que cuando yo me muevo desde el miedo, me apego. Están los apegos, tengo miedo y voy a llenar mi huella de abandono con apegos. Me apego al sexo, al poder, al dinero, a la fama o a las sensaciones. Recuerdan los 5 ejes. Me apego. Bien, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la vuelta de campana al apego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir el amor en la percepción del sistema. Y esto es algo explosivo y maravilloso. Fíjate bien. ¿Qué ocurre con estos 5 ejes de los apegos? Son los apegos del imaginario. Sexo, poder, dinero, fama y sensaciones. ¿Qué ocurre con el sexo? ¿El sexo es bueno o es malo? El sexo es sexo. Punto. ¿Cómo lo vives? Eso marca la diferencia. ¿El poder es bueno o malo? El poder es poder. ¿Cómo lo vives? Marca la diferencia. ¿el dinero es bueno o malo? El dinero es dinero. ¿Cómo lo vives? ¿Con qué actitud? Marca la diferencia. La gran diferencia está, ¿lo vivo desde el miedo o lo vivo desde el amor? ¿Lo vivo con apego o lo vivo con desapego? ¿Qué ocurre si yo vivo el sexo con apego? ¿En qué se convierte? El sexo se convierte en una perversión. Pero ¿qué ocurre si yo vivo el sexo con amor? Se convierte en intimidad compartida. Y dices, wow, toda la diferencia en la experiencia sexual es si la vivo desde el miedo o la vivo desde el amor. Si la vivo desde el imaginario o si la vivo desde el yo observante. Si la vivo con apego o con desapego. ¿Lo vivo con amor o no? Esa es la pregunta. La gran diferencia en tu vida
no es lo que haces, sino si lo que haces, lo haces con amor o sin amor. ¿Qué ocurre si yo vivo el sexo sin amor? Termina convirtiéndose en una perversión, en un juego de sensaciones impersonales, que nunca tienen llenadero, que nunca tienen satisfacción. Lo veré en el curso de erotismo y castidad. Entonces te metes en un despeñadero de más sexo y 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 más sexo, lo que sea. Y entonces nunca logro la satisfacción plena. Pero si vivo el sexo con amor, se convierte en intimidad compartida. ¡Wow! En un nexo profundo de unión entre dos personas. Muy bien. El poder. ¿Qué ocurre con el poder? ¿Qué pasa si vivo el poder sin amor? Si vivo el poder con apego, ¿qué pasa? Se convierte en prepotencia, se convierte en autoritarismo, se convierte en dictadura. Cuando encuentras estos rasgos ya sabes de dónde vienen. De una huella de abandono que está satisfaciendo su oquedad con el poder. Pero ¿qué ocurre si yo vivo el poder con amor? Se convierte en servicio. De hecho, los políticos se llaman servidores públicos. Así se llaman. Entonces, ¿qué necesitamos? Políticos que hayan resuelto su huella de abandono. Porque si no, el mundo entero es pequeño. Y ya se proyectan la guerra de las galaxias. No. El mundo es pequeño. Las huellas de abandono son gigantescas. Bien, ¿qué ocurre? Toda la diferencia en el poder. El poder o es prepotencia o es servicio. Porque el poder, imagínate qué maravilla tener el poder del servicio. ¡Wow! Extraordinario. Pero ¿lo vives con tus hijos o no? No creas que esto es nada más para presidentes, diputados y gobernadores. No. Te estoy diciendo, tú cómo vives el sexo, tú cómo vives el poder, tú cómo vives el poder. ¿Con amor o sin amor? ¿Con apego o con desapego? Si vives el poder con amor, se convierte en servicio. Dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Si vives el dinero desde el imaginario, si tú vives el dinero sin amor, se convierte en codicia, se convierte en avaricia y nunca te alcanza. Pero si tú vives el dinero con amor, aunque sea poco, se convierte en abundancia. Porque cuando se vive el dinero con desapego, se comparte. Y aquel que comparte está en la abundancia. Está en la abundancia. Es hermosísimo los tarahumaras, que son de las comunidades con más escasos recursos de la República Mexicana. Tienen una enseñanza maravillosa. Tienen una expresión que dicen, ese es un come solo. ¿Qué es un come solo? Pues eso, aquel que come solo. ¿Y por qué come solo? Porque piensa que solo le alcanza para él. Si como con los demás, no. El come solo es el que no comparte. Y entonces dicen, es un come solo. Técnicamente, ¿qué es un come solo? Un come solo es un miserable, técnicamente hablando. Está en la miseria, porque solo le alcanza para él. Es un miserable, el come solo. Por eso el tarahumara, aunque únicamente tenga un pan, tiene un solo pan, te comparte la mitad del pan. Porque en ese momento se convierte de ser una persona que solo tiene un pan, se convierte en una persona que le sobra medio pan. Y si le sobra medio pan, está en la abundancia. Y los tarahumaras te dicen, ¿quieres estar en la abundancia? Comparte lo que tienes. Es un secreto maravilloso. Y esto es vivir el dinero con amor. Cuando vivo el dinero con amor, se convierte en abundancia, aunque sea poco. Vívelo con desapego, vívelo con amor, y además generas esta rueda de la abundancia maravillosa. Pero es esta abundancia extraordinaria del desapego. Fama. ¿Qué pasa con la fama? Si tú vives la fama desde el imaginario, si tú vives la fama desde el miedo, si tú vives la fama desde la necesidad del reconocimiento, ¿en qué se convierte la fama
si no la vives con amor, se convierte en exhibicionismo. Hay personas que no son famosas, son exhibicionistas. Pero si la fama la vivo con amor, ¿en qué se convierte? Se convierte en ejemplaridad, se convierte en inspiración. Y entonces qué bueno que hay un pianista que lo escuchan millones de personas, porque es inspiración de millones de personas. Pero si él está viviendo su talento para mostrarse, para recibir el aplauso, es un exhibicionista. La fama cambia si la vives con amor o sin amor. Todo cambia. Sensaciones. ¿Qué pasa si tú vives las sensaciones con apego? ¿Qué pasa si tú vives las sensaciones sin amor? ¿En qué se convierten? Se convierten en un vicio. Toda sensación que se vive sin amor se convierte en un vicio, desencadena en un vicio, en un apego de la sensación que repito. Pero si tú vives la sensación con amor, ¿en qué se convierte? En placer. Y queremos el placer de las sensaciones. Pero esto implica el desapego. Esto implica vivirlas con amor. Todo esto lo podemos vivir cualquiera de nosotros, pero queremos tener la claridad para poder vivir la experiencia en un proceso de autoobservación y no en la mecanicidad del imaginario. ¿Estamos claros? Muy bien. Esta es la visión insidiosa del imaginario. Después de la explicación, ve cómo te cae el 20 con la definición. Imaginario, definición: conjunto de huellas o condicionamientos socioculturales que no me permiten percibirme en forma adecuada, es decir, la que mejor se adecúa al principio de realidad, que no me permiten percibirme en forma adecuada, generando un falso concepto de mi propio ser, un autoconcepto disfuncional en términos de mi propia biografía. Pensamientos, creencias, valores, emociones, decisiones y acciones desfasadas de mi principio de realidad, pero concatenadas entre sí, de tal manera que operan como un sistema cerrado. Pues vamos a abrir el sistema, vamos a colapsar el imaginario, y esto es una belleza realmente extraordinaria. Quiero que se comprenda que este imaginario siempre es disfuncional en términos de tu propia biografía. ¿Qué quiere decir esto? Que no te compares con nadie más. Es que mi papá hace, mi papá dijo, o mi sobrino hace, o mi cuñado piensa, o mi pareja. No, es tú contigo. Me comparo con los demás y genero una desproporción, genero una distorsión. Es que Albert Einstein era Albert Einstein. Es que Paul McCartney es Paul McCartney. Y tú eres tú. Y tú no eres ni tu suegra, ni tu hermano, ni tu concuño, ni tu pareja. Tú no eres tus padres, no eres tus hijos, no eres tus parejas, no eres tus amigos. Tú eres tú. Si comprendes esto, tienes la perspectiva correcta para poder entonces emplazar tu imaginario en términos de tu propia biografía. Este es aquí, es lo más íntimo, tú frente a ti. Muy bien, ¿qué está produciendo este imaginario? Este imaginario lo primero que produce es la zona de miedos.